Entonces, bueno, nada más terminé, ya está. Entonces ahora comparto pantalla. Y bien, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Entonces, bien, lo que ustedes, bueno, pudieron estar checando es que, por ejemplo, tenemos funciones, vamos a poner aquí valores extremos, nada más para ponerle título. Valores extremos, ¿no? Ustedes checaron, por ejemplo, es que hay funciones que tienen diferentes comportamientos, ¿no? Y para poder analizarlas de mejor forma, pues hay que ir definiendo ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, la clásica que les ponen es que podemos tener la función definida entre menos pi medios y pi medios. Estas dos funciones, ¿no? Así, ¿no? Pues, por ejemplo, estas dos tienen dos comportamientos. Aquí, por ejemplo, para la función coseno de x y para la función seno de x con x en menos pi medios, pi medios, tiene esos comportamientos, ¿no? Una, por ejemplo, tiene este valor mínimo, repetido acá, y tiene un solo valor máximo, ¿no? Lo importante es que tiene aquí dos valores mínimos y uno máximo acá. Y esta, por el contrario, nada más tiene un valor mínimo y un valor máximo acá, ¿no? Que vemos que además están en diferente posición, ¿no? Aquí el valor máximo está en el eje de las y, y aquí el valor máximo está exactamente sobre pi medios, ¿no? Entonces, para empezar tenemos que definir estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de valores extremos absolutos, ¿no? Entonces, ahorita primero empezamos definiendo unos ciertos valores y ahorita ya nos vamos a los criterios, ¿no? Entonces, sea f una función de aquí nada más. Profesor, una Sí, sí. pregunta. Por ejemplo, en la tarea, con poner si eran mínimos o máximos estaba, o sea, era suficiente, ¿no? O se tenía que poner que eran relativos o absolutos. Ahí, déjame, checo tantito la tarea, es que bien así memorizada no la tengo, pero ahorita la abro rápido. Déjame nada más ver qué se pedía. A ver. Entonces, esbozar las gráficas de las funciones, identificar los máximos, mínimos y los intervalos. Te faltarían los intervalos donde es creciente y decreciente, ¿no? Eso, Ok, ajá. Y bueno, sí, perdón. eran nada más máximos y mínimos. Aquí, déjame, estaba intentando ver cómo es la figura, cómo se comportaba, ¿no? La gráfica. No sé, si tiene máximos y mínimos absolutos y relativos. Es que unas iban como al infinito, entonces. Bueno, en algunos casos se iban al infinito. Entonces, en este caso, por ejemplo, no tiene un absoluto, pero podría tener un relativo, ¿no? O si no, había casos donde no lo teníamos. O bueno, por ejemplo, de esas tres funciones había una que esté interesante, si no, ahorita rápido la grafico para ver, nada más, por ejemplo, qué cosa podrían hablar. No había ninguna. O sea, a lo mejor la X cúbica, bueno, la B, ¿no? Déjenme gráfico nada más para ver, para hablar sobre algo en concreto, ¿no? Porque si no, a lo mejor yo estoy pensando que tiene otra forma y es otra cosa. Entonces, X cúbica por X más 2. X cúbica por X más 2. Sí, mira. Aquí, por ejemplo, la X cúbica por X más 2 tiene, bueno, se las voy a medio esbozar. Ahorita al final de cuentas, haces para, aquí voy a hacer como que una ventanita, no, acá la pongo. Que no tiene que ver con el tema, pero bueno, nada más. Digo sí y no.
Entonces, esto es algo así. Baja. Así, ¿no? Entonces, como aquí no les pusimos que, que era en un intervalo específico, pues sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta función no tiene máximo, pero sí tendrá un mínimo relativo, ¿no? Bueno, de hecho tiene un mínimo absoluto, que sería este de acá. Este punto todavía no lo definimos y no se los pedimos, entonces no hay problema que este no lo comenten. Básicamente, esta función solo tendría un mínimo. Pero con poner mínimo estaba bien, ¿no? O se tenía que Sí, sí, especificar. sí, con poner mínimo en este caso, porque no hay otro. No, ¿sabes qué? Mejor si pon mínimo ahí, nada más agrégale en chiquito un mínimo relativo, ¿no? Digo, un mínimo absoluto. Porque no digo nada más para especificar, ¿no? No vaya a ser que Y quería si, poner. si una Era función esto. crece infinitamente, solo se puede definir poniendo como un rango, ¿no? Donde, Exactamente. En este caso, por ejemplo, esta función, yo les tendría que haber dicho de aquí a acá, ¿no? Y de hecho, ahorita es lo que les voy a platicar, ¿no? Si tenemos bueno, los criterios para revisar dónde son los extremos absolutos es buscar en la orilla y buscar en estos puntos, ¿no? Que ya saben ustedes que hay un criterio de primer derivada, ¿no? Y se quedan, por ejemplo, con el valor más grandote y el valor más chiquito. Es importante especificar eso, por eso es que ahorita lo pensé que sí es necesario poner que es absoluto o relativo, porque imagínense, ahorita con una gráfica así está sencillo, pero ahora vamos a como ejemplo el siguiente semestre, a una sábana. Imagínense una sábana que está aquí en el espacio y vamos a analizar en un cuadrado. Entonces en un cuadrado tenemos que analizar en toda la orilla. Entonces, analizamos en toda esta parte, en toda esta parte, en toda esta parte y en toda esta parte, y los puntos donde la derivada se nos hace cero, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener lo mismo, es el mismo criterio, ¿no? Nada más que ahí estamos en 3 dimensiones. Y no lo podemos llevar a 4 dimensiones, ya no lo podemos graficar ni visualizar, pero el criterio sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces ahora, si estoy en una figura de 3 dimensiones, no lo voy a analizar en un plano, sino lo voy a analizar, por ejemplo, en una esfera o en un cubo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, digo, ya está muy elevado, todavía faltan más de 6 meses para llegar a eso. Pero por eso sí es importante que por lo menos ahorita quede claro esa parte, ¿no? Que necesitamos para establecer los absolutos siempre un, este, un intervalo y que podemos diferenciar de los absolutos y de los relativos. Bueno, aquí mi dibujo no quedó tan bien porque quería hacer un mínimo absoluto en la orillita del intervalo, pero bueno, sí me entendieron cómo va. Si no, ahorita hago un dibujo un poquito mejor. Entonces sí, pónganlos, por favor. Digo, aquí chiquito nada más lo ponen y ya, ¿no? Que diga abs o rel y ya con eso queda. Queda especificado que ya lo checaron ustedes, ¿no? Bueno, entonces déjenme terminar de poner esta definición. Es una función con el dominio D. Y les digo, especifico este dominio porque exactamente no tengo que decir que está definida en un cierto intervalo, ¿no? Y lo pongo dominio para que sea algo muy general porque luego lo vamos a generalizar, ¿no? Dominio D. eh, lo máximo absoluto en D sobre un punto C, si f de x es menor o igual que f de c, digo, más o menos la definición es sencilla, pero bueno, para que la tengamos, ¿no? Para todo, x en D. Y va a tener mínimo y igual, ¿no? F de x ahora es mayor o igual que f de c, ¿no? Nada más es la definición, ¿no? Y bueno, por ejemplo, con eso que me comentan, estos
una función puede o no tener máximo, ¿no? Por ejemplo, pensemos, sea x igual a x cuadrada y con el dominio a los reales, ¿no? Es decir, es toda la función, ¿no? Así como las de la tarea. Entonces, en este caso, solo tiene mínimo absoluto, ¿no? O podemos definir ahora también f de x igual a x cuadrada con d igual a 0, infinito. Por ejemplo, la podemos poner así. Bueno, vamos a ponerlo más chiquito para que no se me haga tan grande la gráfica. 0,2. Entonces, por ejemplo, esto tiene así, pero aquí no existe el punto y no existe el punto, ¿no? Entonces no tiene y así no lo podemos llevar, ¿no? Diga nada más por uno más. Un f de x igual a x cuadrado con d igual a 0,2. Voy a poner un caso. Aquí sí tiene máximo. Digo, tiene mínimo, perdón. Y podría ponerlo al revés, ¿no? Si ahora lo pongo abierto aquí y cerrado acá, no tendría mínimo, pero sí tendría máximo y así, ¿no? Entonces, depende de cómo se defina el intervalo, es como vamos a tener los puntos máximos y mínimos absolutos, ¿no? Aquí, en todos los casos estamos hablando de absolutos todavía. Bien, y entonces eso nos da la siguiente definición, ¿no? Nada más para poner bien esto de los intervalos, ¿no? Bueno, lo ponemos. Entonces, sí, bueno, podemos teorema. Sí, f aquí tenemos que definir la continua porque obviamente necesitamos, como ya imaginarán al rato, para poder tener el criterio que vamos a utilizar, ¿no? Y para no decir que tiene saltos, ¿no? Porque si no se nos podría complicar la definición de máximos y mínimos, ¿no? Si f es continua en un intervalo cerrado, a coma b, entonces f tiene un valor máximo. Ya cuando establecemos el intervalo cerrado, podemos asegurar que tiene un valor máximo y un valor mínimo absoluto. Vamos a poner un máximo m y un valor mínimo absoluto m. x1, x2. O sea, este es el valor máximo y este es el valor mínimo. Entonces podemos asegurar que existen x1 y x2 en a, b, tal que f de x1 es igual a m y f de x2 es igual a m, ¿no? Con f de x siempre va a ser menor o igual que m y mayor o igual que m chiquita, ¿no? Entonces ya podemos establecer siempre que existen esos dos valores, ¿no? Cuando tenemos el intervalo cerrado, ¿no? Y entonces ahora sí,
Por un lado tenemos esos valores absolutos y por otro lado, como ya ustedes lo dijeron, tenemos los valores relativos. Y entonces ahora sí, estos para encontrar, vamos a ver cómo los definimos y ahorita ya vemos el criterio, ¿no? Una función tiene una función tiene un máximo local en C, el dominio de si f de x es menor o igual que f de c para toda x en el dominio. Toda x en el dominio, ¿no? Que está, ¿no? Entonces, aquí nada más especificamos que es un intervalo abierto para asegurar que no estamos hablando de un máximo absoluto, ¿no? Y para el valor mínimo será lo mismo, ¿no? Digo, ya nada más aquí lo voy a poner rápido para no tardamos tanto tiempo dando definiciones. Bueno. C, bueno, ya nada más pongo lo mismo, ¿no? En el dominio D, si f de x es mayor o igual que f de c, ¿no? Para toda x en D que está en algún intervalo abierto que contenga a c, ¿no? Exactamente es lo mismo, ¿no? Nada más, en un caso tenemos que va por arriba la función y en otro que siempre va a ir por abajo, ¿no? Y lo que es importante es que estamos hablando de un intervalo abierto para poder diferenciarlo de uno con el otro, ¿no? Y entonces ahora sí, como lo que estaba intentando dibujar hace ratito, para diferenciar uno del otro, podemos tener, por ejemplo, una curva que va así, ¿no? Entonces, por ejemplo, estemos analizando esta curva en el intervalo A, B, y entonces, por ejemplo, aquí yo puedo definir diferentes regiones, ¿no? De la curva. Por ejemplo, aquí, como ya supondrán ustedes, tenemos un máximo local, aquí tenemos un máximo absoluto, aquí tenemos un mínimo absoluto, aquí tenemos un mínimo local, y aquí tenemos otro mínimo local, ¿no? Entonces, es que aquí tenemos... Y eso es por las definiciones que acabamos de dar, ¿no? Es mínimo absoluto porque en el intervalo A, B, este es el valor más chiquito que podemos encontrar, ¿no? Y este va a ser un máximo local porque podemos establecer un C en un intervalo abierto, que es el valor más chiquito, ¿no? Y así, ¿no? Nos podemos ir poniendo todos. Pero bueno, entonces ahora sí, lo que nos interesaba, ¿no? El criterio que es el que se va a ocupar, bueno, empezaban a ocupar en la tarea, ¿no? El criterio.
A puntos extremos en general, ¿no? Si F tiene un valor máximo local o mínimo local, déjenme lo subrayo, un punto interior, C, es su dominio, y si F' está definido, F' de C es igual a 0, ¿no? Que es lo que estuvimos ahorita revisando, ¿no? Entonces, si tiene un máximo o un mínimo local en algún punto dentro del intervalo aquí, por eso quise subrayar punto interior, porque, por ejemplo, en este intervalo que definí aquí, yo puedo definir puntos extremos, digo, bueno, es que son puntos extremos en el intervalo y puntos interiores en el intervalo, ¿no? Por ejemplo, los puntos extremos del intervalo es el A y el B, que son los que están hasta afuera, ¿no? Y los puntos internos son todos los que están aquí adentro. Y esto es interesante, por ejemplo, cuando empezamos a tomar intervalos abiertos, ¿no? Y va a ser más interesante cuando lo hagamos en varias dimensiones, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si yo definiera ese intervalo abierto, pues no todos los puntos van a ser puntos enteros, ¿no? Porque siempre puedo tomar un punto a donde haya un punto más acá, más pegadito a B, ¿no? Y lo mismo va a ser para A, ¿no? O agarrar aquí un punto y siempre voy a poder encontrar un punto que está más pegadito de A, ¿no? Entonces siguen siendo, están a los puntos dentro del intervalo, ¿no? Esto va a ser siempre que se tengan intervalos abiertos, intervalos cerrados, y podemos establecer los extremos del intervalo. Entonces va a ser... Entonces, en el intervalo cerrado, A y B no serían puntos internos. No serían los puntos extremos del intervalo. Ah, ok. Entonces, bueno, todavía no llegamos a eso, falta mucho, pero también en... me acuerdo si en conjuntos o en qué se le llama la cerradura. Entonces, porque como que los están encerrando. Entonces, la cerradura de este intervalo estará dado por A y B, ¿no? Y lo podemos tener en varias dimensiones, ¿no? Aquí lo tenemos en una dimensión, pero yo podría poner un conjunto en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy definiendo un conjunto cerrado o un conjunto abierto, ¿no? Imagínense que voy a tomar todos estos puntos dentro de un círculo, pero no quiero tomar el perímetro del círculo. Entonces, todos estos puntos son puntos internos, ¿no? Los que están dentro. Y el perímetro del círculo sería la cerradura o los puntos extremos a este intervalo, ¿no? Que sería como el equivalente a este intervalo cerrado, ¿no? Y así van a estar estudiando en Mate 2 diferentes cosas ya en 2 y 3 dimensiones, ¿no? Ahora también podría ser, en lugar de 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y en lugar de agarrar un círculo, puedo agarrar una esfera en donde no agarro los puntos de la superficie de la esfera, ¿no? Todos esos puntos van a ser la cerradura, pero si quiero trabajar con los puntos interiores, entonces me quedo con todos los de adentro, ¿no? O si quiero trabajar solo con la cerradura, ¿no? Son las cosas que se pueden ir definiendo, pero bueno, eso ya me estoy alejando mucho. Ya lo verán ustedes con calma en semestres posteriores. Ahorita por lo menos que sepamos que existe un punto interior en donde se va a cumplir este criterio para poder saber si tiene un máximo y mínimo local. La demostración es bastante simple porque podemos tomar el límite cuando x tiende a c por acá de f de x menos f de c, lo podemos poner como la definición alterna que teníamos de x menos c. Si, por ejemplo, tenemos mayor o igual que 0, y tenemos el límite cuando x tiende a c, pero ahora por la izquierda, de f de x menos f de c, y esto lo ponemos menor o igual que 0, que es lo que estamos dibujando, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo mi c,
yo digo que me estoy aproximando por la derecha y mis pendientes están siendo positivas, entonces yo lo que tengo es que esto va así, ¿no? Mis pendientes siempre son positivas. Y por ejemplo, si me acerco por el lado de los negativos y tengo que mis pendientes siempre son negativas, estas van a ser así, ¿no? Y en un punto, en el único punto en donde pueden ser iguales, estas dos tienen que ser cuando son iguales a 0, ¿no? Y entonces si tengo que de un lado se comporta positivo y del otro lado se comporta negativo, entonces en este punto tiene que ser igual a 0 y además esto me define un mínimo, ¿no? Relativo o local, ¿no? Y ese básicamente se puede hacer la demostración así muy rápida, ¿no? De que entonces necesitamos que esto se cumpla para que podamos establecer cuándo se tiene los extremos relativos, ¿no? Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, determinen y mínimos de f de x, algo así muy sencillo, ¿no? Nada más para poner el criterio. X cuadrada en menos 2,1. De hecho, aquí máximos y mínimos absolutos vamos a ponerle para poder establecer ahorita unos puntos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos f' de x, este es igual a 2x. Y podemos ver que esto se va a hacer 0 si x es igual a 0, ¿no? Este es el punto C que acabamos de encontrar, ¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Entonces, aquí aparentemente tiene un máximo o un mínimo local o relativo, ¿no? Como habíamos visto. Pero si nosotros graficamos la ecuación me va a quedar algo así, ¿no? Cerrado. Entonces me queda así, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Sin este chipotito, pero esa es la idea. Entonces este es menos 2 y este es 1. Entonces ya determiné este punto de acá. Pero por el dibujo me es claro que voy a tener que analizar este punto y este punto, ¿no? Porque todavía no sé cómo están comportando. Entonces, para saber absolutos, buscamos en dos puntos, ¿no? Uno, el punto interior. F' de x es igual a 0, ¿no? Entonces buscamos ahí y luego puntos interiores donde este no esté definido, ¿no? Porque ahorita lo habíamos puesto cuando es igual a 0, pero podemos tener otros casos que ahorita, por ejemplo, lo grafico, ¿no? Donde no esté, ¿no? Y en los extremos del... Los puntos extremos del intervalo. Entonces, por ejemplo, esta función tiene un mínimo absoluto en x igual a 0 y un máximo en x igual a menos 2, ¿no? Y básicamente para determinar esto, pues los evalué, ¿no?
sea, antes tenía todos estos puntos, les digo, este es un caso muy simple, pero tenía todos estos puntos, y yo nada más estoy evaluando en 3, estoy evaluando en x igual a 0, x igual a menos 2, y x igual a 1, ¿no? Que son los puntos que me dice aquí, ¿no? En los puntos extremos y en los puntos interiores, por ejemplo, en este caso, donde f de x es igual a 0. Pensemos, por ejemplo, este es el ejemplo 1, este es el ejemplo 2. Y f de x es igual a x a la 1/3. Vamos a encontrar los absolutos en menos 1,1, ¿no? Digamos, nada más para ponerlo fácil. Si yo grafico esta función, es algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y entonces vamos a ver. Primero vamos a ver los puntos interiores donde se haga 0, ¿no? Entonces para eso tenemos que sacar la derivada, ¿no? f' de x es igual a 1/3 de x a la ¿cuánto? 1/3 menos 1 es menos 2/3, ¿no? Y esto es igual nada más para que se vea más claro a 1 entre 3 a la raíz. Déjenme a un ladito. Porque no se confunde este 3 con el 3 de aquí, ¿no? 3 a la x cuadrada, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, es claro que no hay ningún valor para el que se haga 0, pero sí hay un valor para el que se indetermine, ¿no? Entonces, en los puntos en donde tendría que yo buscar es en x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1, ¿no? Y ahorita ya, nada más por simpleza de esta función, se ve que el mínimo, bueno, más bien este es un mínimo, y este es igual a un, no, quedaron dos, así, y este es igual a un max. Ya está. Sí, más o menos, entonces tenemos que, este es el criterio, ¿no? Para encontrar máximos y mínimos tenemos que buscar en absolutos, tenemos que buscar en estos puntos siempre, ¿no? Cuando tengamos intervalos cerrados. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces ya tenemos para ese. Vamos a ver entonces ahora, ya nada más para terminar lo de la tarea. Todavía tenemos tiempo. Funciones. No me bien escribí. Vamos a ver el criterio de la primera derivada para funciones crecientes y funciones decrecientes, ¿no? Nosotros, muy al principio, cuando estábamos clasificando las funciones, dimos una definición de funciones crecientes y decrecientes, ¿no? Y decíamos, sea f de x una en un intervalo i con x1, x2 en este intervalo. Entonces, si f de x1 era menor que f de x2 con x1 menor que x2, entonces aquí la función, ¿cómo sería? Esta sería una función creciente o decreciente. Y Creciente. entonces tenemos que x1 es menor que x2 y en este caso f de x1 es menor que f de x2, ¿no? Entonces es una función creciente. Y tendríamos el otro caso, ¿no?
Si ahora f de x2 es menor que f de x1 con x1 menor que x2, entonces la función es decreciente, ¿no? Estas son las definiciones que ya teníamos, ¿no? Y entonces ahora sí, el criterio dice, supongamos en A, B, ¿no? Y aquí le ponemos que sea derivable en el intervalo abierto, porque exactamente en el extremo no podríamos calcular el límite del otro lado, ¿no? Necesitamos que sea derivable, por lo cual necesitamos conocer los dos límites, el que es por la izquierda y por la derecha, entonces por eso lo tenemos que definir que sea derivable en un intervalo abierto, ¿no? Pero estamos considerando toda la función en el intervalo cerrado A, B. Si f' de x es mayor que 0, entonces f es creciente en A, B, ¿no? Y si f' de x es menor que 0 bueno, en cada punto en esto, entonces f es entonces tenemos esos primeros dos criterios, ¿no? La demostración también es relativamente sencilla. Podemos poner sean x1, x2 los puntos cualesquiera en A, B vamos a especificar nada más un orden, ¿no? Para poder establecer x1 menor que x2, ¿no? Porque aquí sí necesitamos saber de dónde a dónde venimos para saber si es creciente o decreciente, ¿no? Cómo está haciendo el barrido, ¿no? Entonces, con x1 menor que x2, entonces podemos definir f de x2 menos f de x1 igual a f' de c por x2 menos x1, ¿no? Digo, básicamente esto sale de la ecuación de la recta, ¿no? Aquí tenemos y2 menos y1 igual a la pendiente por x2 menos x1, ¿no? Entonces, este de aquí, por esta definición, esto de aquí siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, si f de x2 es mayor que f de x1, ¿qué va a suceder? Entonces, esto de aquí, f de x2 menos f de x1, forzosamente tiene que ser positivo, ¿no? Y si esto es positivo, esto de aquí forzosamente tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, tienes que ser mayor que 0, ¿no? Lo mismo va el caso contrario, ¿no? Si tomamos que f de x2 es menor que f de x1, es decir, que va decreciendo, entonces esto es negativo, y como esto es positivo, forzosamente esto de aquí tiene que ser negativo, ¿no? Y ya tenemos muy fácil la demostración, ¿no? Vamos a resolver solamente un problema.
ya. Creo que con eso quedamos, ¿no? Entonces, de los puntos donde esta función sea creciente, o sea, los puntos decreciente o decreciente, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos puesto que los máximos o mínimos se encuentran donde la derivada sí sea cero, ¿no? Y como hemos visto, siempre el comportamiento de la función cambia cuando... Se me va uno de acá. Comportamiento de la función cambia cuando se encuentra en este punto, ¿no? Puede que sea decreciente y luego se vuelva creciente, o al revés, ¿no? Puede que fuera creciente y luego se vuelva decreciente, ¿no? Entonces, siempre que tengamos esta derivada igual a cero, es la que nos va a decir dónde cambia el comportamiento de la función. Bueno, y en algunos casos, por ejemplo, aquí no se hace cero, pero se indetermina. Y aquí la función es creciente y sigue siendo creciente, no nada más cambió la forma en que está creciendo. Entonces, para eso es necesario definir los puntos críticos, ¿no? Entonces, antes de pasar a este problema, vamos a definir lo que es un punto crítico. Que va a ser donde vamos a revisar cómo es el comportamiento de la función, ¿no? Entonces, sea en ¿cómo se llama? En un intervalo. Entonces, así definimos el punto crítico, ¿no? Entonces, tenemos una función en el intervalo i, va a tener un punto crítico c en el intervalo, si su función es igual a cero, o si su derivada es igual a cero, o si se indetermina la derivada, ¿no? Entonces, bueno, saquemos los puntos críticos de esta función. Prima de x igual a 3x cuadrada menos 12, ¿no? Y entonces decimos que eso es 3x cuadrada menos 12 es igual a 0. Entonces, ¿cuáles serían aquí los puntos críticos? En esta de aquí. Pues no tiene, ¿o sí? Sí, Sería 2 positivo y 2 negativo. exactamente, ¿no? Entonces, puntos críticos es... Déjenme lo subo. Más menos 2, ¿no? Digo, sale de aquí, ¿no? X cuadrada es igual a 12 entre 3, que es igual a 4. Sacamos la raíz, entonces me queda más menos 2, ¿no? Que sería esto de acá. Entonces, para analizar el comportamiento tenemos que dividir en intervalos, ¿no? Por ejemplo, de menos infinito, vamos a poner para x mayores que menos infinito, menores que menos 2, para x entre menos 2, menores que x, menores que 2, y 2 menor que x y x menor que infinito, ¿no?
Esos son los 3 intervalos que voy a tener dentro de la función, ¿no? Y entonces lo que hacemos es ir evaluando, ¿no? Si me está dando la derivada valor positivo o negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí entre menos infinito y menos 2, pues vamos a quedarnos con un valor sencillo, ¿no? Por ejemplo, f' de menos 3. Aquí, por ejemplo, pues nos podemos quedar con lo más sencillo en este intervalo, pues f' de 0, ¿no? Y este igual, también nos podemos quedar con f' de 3, ¿no? Nada más para hacerlo más sencillo. Sabemos que no puede cambiar en otro punto, o sea, yo puedo asegurar que si lo evalúo en menos 4, menos 2.5, va a ser el mismo comportamiento. A lo mejor el magnitud cambia, ¿no? Pero el signo se tiene que conservar. Entonces, por ejemplo, este sería 3 por menos 3 al cuadrado, menos 12. Entonces, 9 por 3, 27. Entonces, este me queda positivo, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, me va a quedar menos 12. Entonces, este es negativo. Y este de acá va a ser, pues igual, ¿no? Va a ser 3 por 3, ¿no? 9 por 3 y menos 12, ¿no? Entonces esto es positivo, ¿no? Profe, ¿puede volver a explicar por qué puso los intervalos así? Es que como que no me quedó claro. Ah, sí. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, cuando definimos un punto crítico, déjalo, hago aquí una figurita rápida. Así. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que es cuando la derivada se hace 0, ¿no? Que de hecho lo podemos también establecer cuando la tangente es horizontal. Y lo que podemos ver es que en estos puntos, por ejemplo, aquí tiene la función un comportamiento y no cambia en ningún momento hasta que llega a este punto crítico o en este caso un máximo, ¿no? No me interesa que sea ahorita un máximo, solamente que su derivada se haga igual a 0 o sin determinar. Lo mismo pasa acá. Aquí tiene un comportamiento hasta que llega a este otro punto crítico o a este otro valor extremo. Y aquí igual tiene este comportamiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso, ¿no? Primero sacamos los puntos críticos. Sacamos los puntos críticos, es decir, cuando la derivada es igual a 0 o se indetermine. Y con base en eso tomamos el intervalo, ¿no? Por ejemplo, aquí, para mi figurita, yo diría, voy a analizar de aquí a acá cómo se está comportando. Que entonces lo tomo menos infinito al primer punto crítico que encontré, que sería menos 2. Luego sería de aquí a acá. De este punto crítico a este otro punto crítico, que sería de menos 2 hasta 2. Y luego ahora sería del último punto al infinito, ¿no? Ya. Y entonces así es como lo revisamos, ¿no? Y como le decía, luego tomamos un punto cualquiera, ¿no? Podemos tomar este punto, no importa, porque el comportamiento, por ejemplo, en mi figura aquí creciente, se va a mantener, aunque este sea a lo mejor un valor creciente mucho mayor que este, eso no me importa, con que pueda mantener el signo, está bien, lo mismo acá, ¿no? Puedo evaluar en este punto, como hicimos en 0, porque es más sencillo, pero yo sé que todo este intervalo va a ser negativo. Y este igual, ¿no? Puedo tomar aquí el valor, cualquiera. Yo sé que no va a cambiar, ¿no? Y por ejemplo aquí, para la figura que determinamos, no me importa mucho cómo estaba hasta ahorita, como estamos teniendo. Lo único que me interesa es que este es entre menos 2 y entre 2. Aquí lo único que sé es que es creciente, luego se hace decreciente y luego vuelve a ser creciente. Si quisiéramos dibujar un poquito mejor la gráfica, a lo mejor lo que podríamos hacer es evaluar la función original, f de menos 2 y f de 2, ¿no? Pues a lo mejor ya podríamos saber qué tanto sube y qué tanto baja, ¿no? Pero eso, como sea, nada más lo estamos haciendo en algunos puntos y esto es lo que simplifica la cosa, ¿no? Todavía no tenemos una representación real de la curva, pero ya podemos ver su comportamiento así, aunque esta era más o menos clara porque veíamos que era una función cúbica, es donde la dibujé, creo que está más arriba. Entonces, sabíamos que era una expresión cúbica, espera este comportamiento, pero bueno, si yo no lo reconocía tal cual directamente, pues ya, ahorita lo puedo más o menos saber con esto. ¿Sí? Más o menos queda cómo establecer los intervalos. Sí, ya quedó más claro. ¿Sí? Y sería Gracias. exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ustedes tendrán que hacer eso en la tarea, nada más
encontrar los puntos críticos, establecen los intervalos y agarran un punto y lo evalúan, ¿no? Es ahorita lo que estamos nada más sacando, ¿no? Que tengamos nada más, esto aquí le podemos decir que es creciente, de hecho ahorita mejor lo ponemos de forma formal, cuándo es creciente y cuándo es decreciente, ¿no? Entonces, el criterio, ¿no? O sea, Pongamos, básicamente los puntos críticos te dicen como en qué momento cambia, ¿no? Así de a positivo o negativo. bueno, exactamente, bueno, es una posibilidad, ¿no? Si va a haber un cambio, va a ser ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, tenía el problema este que les había puesto acá, ¿no? Aquí siguió siendo positiva, pero si hubiera habido algún cambio, hubiera sido aquí. Ok, Entonces, ok. ajá, es lo que nos ayuda, ¿no? Ya no tenemos que estar evaluando en todos los puntos, porque podría ser, a ver, evalúo aquí, evalúo ta. Y bueno, sería una cosa de nunca acabar, ¿no? Pero entonces aquí nada más decimos, bueno, déjame la reviso en ese punto crítico y a ver qué me da. O a un ladito a la izquierda de ese punto crítico y a la derecha de ese punto crítico y ya vemos, ¿no? Entonces déjenme pongo aquí nada más el criterio y ya si quieren lo dejamos hasta aquí para que los que no hayan terminado este último problema de la tarea lo vayan checando. Y nada, vean, ¿no? Ahí por ahí les dicen, no me acuerdo si les dice que pongan valorcitos si tienen constantes. No, ¿verdad? Y no hay constantes, sale derecho. Es que no me acordaba. En la tarea que hoy acabo de subir, échenle un ojo. Sí hay algunas constantes que tienen que ustedes, que ustedes sustituir si quieren, ¿no? Si se fijan, es una tarea corta, solo son 6 problemitas para que descansemos un poquito de las tareas, pero están sencillos además. A ver, supongamos un punto crítico. Una. Ahí preguntaban en el chat que si los puntos críticos son iguales a los puntos máximos y mínimos. No. Los puntos críticos te dicen dónde puede haber un punto máximo o un punto mínimo. Y fíjate aquí, por ejemplo, ahorita que tengo esta figura, si existe un punto máximo o un punto mínimo, debe estar en un punto crítico. Pero, por ejemplo, aquí, otra vez, aquí tenemos un punto crítico y no es máximo ni es mínimo. Entonces, ahorita nada nos da candidatos. Por ejemplo, entonces habría que seguir los puntos, ¿no? Si tú ya te determinaste tus puntos críticos aquí, digo, tus puntos críticos en esta función, y yo te estuviera preguntando, encontrar el máximo absoluto y el mínimo absoluto en un intervalo, déjenme lo muevo un poquito más, que esté definido entre este y este valor, entonces sí, dices, yo sé que voy a revisar en este valor y en los que estén en la orillita, ¿no? De lo que del intervalo que les di. Entonces, igual, ¿no? Tú sabes que si hubo un cambio en el comportamiento de la función, tiene que ser en un punto crítico y también sabes que si tiene un máximo o un mínimo local, tiene que estar en el punto crítico. Es lo único que nos está diciendo ahorita el criterio. Y por eso les decía, creo que el viernes, sí, creo que el viernes les comentaba, el criterio de la primera derivada es más fuerte que el de la segunda derivada. Porque ese sí lo podemos establecer sin dudas, ¿no? Si yo evalúo aquí y es positiva y evalúo acá y es negativa, forzosamente tiene que ser un máximo, lo mismo aquí para un mínimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos y igual a x a la cuarta, por ejemplo, examinamos el criterio de la segunda derivada y no nos dice nada. Lo vamos a mencionar, bueno, al rato en las siguientes clases se los mencionaré, pero siempre es mejor utilizar el criterio de la primera derivada para eso, ¿no? Y bueno, también haré la deducción, digo, la demostración del criterio de la segunda derivada, pero que les quede claro que siempre es, bueno, yo considero, no sé si haya una demostración más formal de esto, pero yo siempre he sentido que es más fuerte la primera derivada, ¿no? Entonces, bueno, déjame termino de poner esta definición y ya y ya lo dejamos aquí, ¿no? Entonces, la función continua f, derivable. Entonces, nada más le pedimos que tengamos el punto crítico y que sea derivable, ¿no? Entonces, 1. Si f' cambia
C es un mínimo, ¿no? Entonces, si venía de positiva, no, perdón, cambia de negativa a positiva, entonces es un mínimo, ¿no? Y al revés, si F cambia de positiva vamos a tener un máximo local. Y si no cambia de signo, cambia de signo como el caso de la raíz que les puse ahí, es decir, que sea positiva de ambos lados o negativa de ambos lados, entonces no tiene extremo, no tiene. Entonces, hasta ahorita con lo que ya hemos visto, bueno, hasta ahorita, en la clase de hoy, bueno, lo que ya habían leído, básicamente sería eso, ¿no? Tenemos el criterio de la primera derivada para ver cuando la función es creciente, cuando es decreciente, o cuando tenga un valor máximo o un valor mínimo. Ya sabemos que ahí es donde los tendríamos que buscar y lo evaluaríamos, ¿no? Directamente para saber si es máximo o mínimo. Y entonces ahora sí, por ejemplo, ya para al rato, para el trabajo que se van a llevar ustedes, vamos a ver que también ahora sí, como criterio de segunda derivada, no para máximos y mínimos, sino criterio de segunda derivada para ver cómo está creciendo la función, entonces sí podemos tener algo que nos diga el cambio, ¿no? Yo, ya para no estar subiendo y bajando, aquí lo pongo, por ejemplo, la cúbica, ¿no? F de x igual a x cúbica. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que va creciendo y acá sigue creciendo, pero aquí crece de una forma que se ve como que se va haciendo más lento el crecimiento y luego acá se va haciendo más rápido el crecimiento. Entonces, tenemos un criterio de una segunda derivada para analizar este tipo de crecimiento y este otro tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, lo que ahorita les dejo para que se vayan a leer y, bueno, y sigamos avanzando, ¿no? Pero bueno, ahorita también quería dejarles este tiempo para los que no tengan terminado la tarea, la puedan terminar. Y, bueno, llevándolo con calma. También quería revisar la tarea 3, pero a lo mejor lo que voy a hacer es subir un video con las soluciones, ¿no? Aquí hubo unos problemas con la solución que subió Daniel en el sentido de que hay unas cosas que no, bueno, como no, tenemos problemas de comunicación, como les había dicho, o sea, ya saben, ¿no? No tenemos forma de vernos, entonces hay unas cosas que yo les había dicho a ustedes que él no se enteró y entonces puso otras formas de calificación, ¿no? Pero no se preocupen por eso, yo ahorita, bueno, al rato los califico. Bueno, al rato termino de calificar la tarea 3, ya voy a la mitad, ya casi termino. Termino con esa y ya me voy a revisar la tarea 4 que sea con base en los criterios que ya habíamos dicho, ¿no? Para que no tengan problemas con eso. Y ya digo, no se preocupen, en todo caso subirá, pero no, ninguna bajará. Y ya, ¿no? Entonces, sí quería para eso darles, bueno, hacer un video con la solución de la tarea 3 y de la tarea 4, pero ahorita para ya no quitarles más tiempo de la clase, pues sí voy a hacer el video, ¿no? Subo el video y ya ustedes lo revisan con calma, ¿no? Y ya, entonces ya ahora sí, yo creo que para la siguiente, para la tarea 5, que está cortita, ya ahora sí ya nos quedaríamos, supongo, a mano, ¿no? Igual, si después de que haga las correcciones y ya tenga todas las calificaciones de la 3 y la 4, si quieren alguna revisión a alguien, pues me dice y ya hacemos una reunión aparte y lo podemos ir revisando, ¿no? De eso no hay problema. Nada más, denme chance de terminar estas calificaciones y ya que esté más libre de eso, ya podemos hacer las revisiones. Pero bueno, si no tienen dudas de lo que vimos ahorita, que bueno, básicamente fue una revisión de lo que ustedes ya habían estudiado, avanzamos un poquito más con este criterio de primer derivada para funciones crecientes y decrecientes, pero bueno, si ya no tienen más dudas, entonces nos vemos el miércoles para revisar así el criterio de concavidad, que es el que ahorita van a revisar ustedes, hacemos unos problemas de concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, y si no hay más dudas de esto, podemos empezar a ver las aplicaciones, ¿no? Que sería maximizar unas cosas, minimizar unas cosas, ¿no? Como ya algunos de ustedes lo habrán visto
bueno, en clases de prepa y así, ¿no? Pero bueno, entonces, si no tienes acuerdo, dudas, nos profe. vemos el miércoles. Ajá, ¿sí? No, dije que de acuerdo. ¿Así? Ok. Sí. Entonces, bueno, Sí, si no hay dudas, entonces nos vemos el miércoles. Nos vemos, que esté bien. Está bien, Gracias, muchas Juan. gracias, Hasta luego. profesor. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.